El multimillonario queda impactado al ver a una mendiga con su hija en la entrevista. El estudio de televisión estaba iluminado, lleno de risas nerviosas y murmullos de producción. Javier, el multimillonario de casi 40 años, sentado en el centro, vestía un traje a la moda que escondía el conflicto interno que lo atormentaba. Era un hombre que había construido un imperio, pero en su cara había una sombra de vacío. La cámara lo enfocaba, y su historia de superación parecía ser el hilo conductor de esta especial sobre vidas rotas. Hablaba de sus inicios en un barrio pobre, de las dificultades, de cómo había luchado incansablemente para salir adelante. Pero justo cuando empezaba a sentir que el mundo lo comprendía, algo cambió. De repente, una imagen apareció en la pantalla detrás de él. Era una mujer, una mendiga, con el cabello desordenado y la ropa desgastada. Su piel mostraba la vida dura de la calle, marcada por el tiempo y el sufrimiento. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos, especialmente a Javier, fue la niña que sostenía en brazos. Había un destello familiar en los ojos de la niña, una chispa de inocencia en medio de la desesperación. Él sintió que el corazón se le detenía. Esa niña tenía los mismos ojos que su hija, desaparecida hace años en un suceso que todavía lo atormentaba. El ambiente alrededor se cargó de una tensión abrumadora. Un murmullo comenzó a llenar el estudio, un eco de incredulidad. Javier tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. La reportera siguió hablando, pero sus palabras se desvanecieron en un mar de recuerdos. La risa de su hija, su cabello al viento, el último día que la vio. Esa imagen, desbordante de dolor y esperanza, lo paralizó. Algo en su interior se rompió, desencadenando un torrente de emociones difíciles de contener. Clara, la mendiga, atrapada en la miseria, sentía que los ojos del mundo se posaban sobre ella. Pero la mirada de Javier la penetraba aún más. Había algo en su expresión que la hacía sentirse vulnerable y al mismo tiempo con un rayo de esperanza. Su historia estaba incompleta, guardaba un secreto que la mantenía en las sombras, pero había llegado el momento de enfrentar su propio pasado. Mientras Javier luchaba contra la confusión y la desolación, una figura oscura observaba desde la distancia. Un hombre siniestro que había estado acechando cada paso, notó cómo la atención se centraba en Clara. Su misión era clara: silenciarla antes de que pudiera revelar la verdad que tanto tiempo había ocultado. Este antagonista, con una mente retorcida, sabía que el riesgo era inminente. Con el corazón palpitando, Javier se encontraba en un dilema. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por recuperar a su hija, enfrentándose a la dura realidad de Clara y su desafiante vida en las calles. No, había respuestas fáciles, solo más preguntas. La búsqueda de la verdad y la conexión entre él, Clara, y la niña que podría ser su salvación estaba a punto de comenzar. Pero, ¿tendría el valor para descubrir lo que realmente había sucedido? ¿Podría salvar no solo a su hija, sino también a Clara? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda. Mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Javier se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Su corazón latía con fuerza mientras la imagen de Clara y la niña lo consumían. A su alrededor, el murmullo del estudio se intensificaba. La curiosidad de la audiencia palpable. La reportera, con una mirada entre confundida y expectante, intentó seguir adelante. Pero Javier no podía concentrarse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que un grito desgarrador cortó el aire. «¡Espera! No puedes llevarte a mi hija». La voz de Clara resonó como un eco en el espacio cerrado. Todos se giraron hacia ella. Javier, todavía atormentado por la revelación, sintió que un frío helado le recorría la espalda. ¿De qué estaba hablando? En ese instante, una figura emergió de las sombras. Un joven, de mirada dura y gestos amenazantes, avanzó hacia la pantalla. Llevaba una chaqueta negra. La capucha oscura cubría su rostro, pero sus ojos ardían con furia. «No puedes hacer esto, Clara», gritó. «No hay forma de que dejes que te la quiten. Ya basta». Las palabras del extraño, cargadas de desprecio y una urgencia aterradora, golpearon a Javier como un balde de agua fría. Todo se tambaleaba a su alrededor. ¿Quién era este hombre? ¿Qué conexión tenía con Clara? Y sobre todo, ¿qué significaba eso para la niña? La tensión en el estudio creció. Los murmullos se transformaron en gritos. «¡Basta!». Javier no pudo evitarlo. Se levantó de su asiento, completamente fuera de control. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de ella?». El joven sonrió de manera inquietante, como si tuviera en sus manos una carta que nadie debía ver. «Soy el que sabe la verdad, Javier. La verdad que has buscado durante años. Esa niña no es lo que crees». Javier sintió que la brisa se le escapaba. Su mente comenzó a girar. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué verdad?». Clara, visiblemente asustada, miró a Javier, sus ojos llenos de lágrimas cargadas, de secretos que parecían estar a punto de ser revelados. «La de tu hija, Javier. La que te han ocultado, la que Clara lo sabe». La voz del joven resonó con una fuerza inquebrantable, y el ambiente del estudio se volvió eléctrico. Javier sintió el nudo en su garganta crecer mientras todas las miradas se fijasen en él y en la mendiga. «¿Qué sabes de ella?». La voz de Javier se quebró, su desesperación resonando entre el silencio abrupto que se había apoderado del lugar. «Tu hija no está perdida. Está en un lugar que jamás imaginaste, y Clara es la clave para encontrarla». Cada palabra del joven caía como un peso sobre Javier. La sala se llenó de murmullos y dudas. Todos se preguntaban qué significaba eso. De repente, Clara se llevó las manos a la cabeza, como si intentara ahogar un dolor profundo. «No, no puedes decir eso. No. Javier, escúchame». Su voz temblaba, pero Javier solo podía sentir confusión. Las palabras del joven lo atravesaban como un cuchillo. «Es tu elección, Javier. La verdad puede liberarte o destruirte. Pero la niña, ella necesita tu ayuda. Y Clara». El joven se detuvo, dejando un vacío en el aire. «Ella es tu única esperanza». Antes de que Javier pudiera procesarlo, el hombre dio un paso atrás y desapareció entre las sombras.
El estudio estalló en gritos. La reportera balbuceó. Y él se encontró de pie, lleno de preguntas que lo atormentaban. Clara enfrentaba sus propios demonios, y en ese instante, Javier comprendió que el camino hacia la verdad estaría lleno de peligros y elecciones desgarradoras. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó Javier a Clara, su voz temblando de angustia. Pero ella ya no podía responder. Su rostro se había descompuesto, y el peso de su secreto estaba a punto de desatarse. ¿Sería realmente la salvación que tanto buscaba o una trampa mortal? La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. ¿Qué haría Javier ahora? ¿Podría enfrentarse a esa verdad? Las luces del estudio parpadeaban, reflejando el caos en su interior. Y así, frente a la cámara, el destino de todos estaba en juego. Javier se quedó de pie, paralizado, mientras las palabras del joven resonaban en su mente. Clara, con el rostro demacrado, apenas podía sostener la mirada. El silencio se respiraba en el aire, y las miradas de la audiencia eran una mezcla de expectativa y confusión. Javier sintió cómo las palpitaciones le retumbaban en las sienes. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz alterada por la angustia. Cada palabra era un eco de su desesperación. Clara bajó la vista, como si el peso de su secreto la obligara a ocultar la verdad. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, el estudio se sacudió con un estruendo ensordecedor. La puerta por la que había entrado el joven se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió con actitud amenazante, atrayendo la atención de todos. Las cámaras comenzaron a temblar, y el pánico se extendió como una plaga. «Nadie se mueve», gritó uno de los hombres, mientras los demás apuntaban sus armas hacia el escenario. Javier sintió una ola de miedo recorrer su cuerpo. Las luces del estudio iluminaban sus rostros, reflejando el terror en los ojos de todos. «Clara, ven aquí», ordenó uno de los hombres, acercándose a ella con pasos firmes. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué querían de ella? ¿Qué estaba pasando? Clara, visiblemente asustada, retrocedió un paso, y en ese instante la habitación se llenó de caos. «No te acerques», gritó Javier, alzando los brazos en un intento de proteger a Clara. Pero el hombre no se detuvo. De repente, Clara, presa del pánico, gritó: «¡No! ¡No, por favor, no!». La situación se volvía más explosiva. La tensión era palpable. La multitud contenía la respiración. Javier vio cómo el hombre agarró a Clara del brazo y la arrastró hacia él. «Sé lo que tienes. Es hora de pagar». Antes de que Javier pudiera reaccionar, un grito desgarrador interrumpió el caos. Era el de la niña en brazos de Clara, que había estado observando todo con una mezcla de miedo e incomprensión. «No, no la toques». La voz de Javier se rompió, resonando en toda la sala. En un instante lleno de terror, el hombre armó su pistola. «¡Basta!». Javier se lanzó hacia adelante, pero lo que ocurrió a continuación fue inexplicable. Clara, en un movimiento inesperado, se sacudió y, con sus manos temblorosas, alzó un pequeño objeto dorado que había estado oculto en su ropa. «Espera, esto es más importante de lo que piensas». Su voz temblaba mientras las miradas se centraban en el objeto. Era un colgante, el mismo que Javier había visto en una foto de su hija. Su mente estalló en fragmentos. Un rugido de confusión estalló en el estudio. «¿Qué? ¿Qué significa esto?», murmuró Javier, mientras su cabeza giraba.
la verdad que había estado buscando. Se volvía aún más confusa. ¿Qué conexión había entre Clara y su hija? Los hombres armados se detuvieron por un momento, desorientados. El caos se transformó en un juego de tensiones, donde todos se miraban. El ambiente se cargó de incertidumbre. Javier sintió que su aliento se ahogaba. Tú eres la clave, balbuceó uno de los hombres, su rostro lleno de realización. Las palabras lo golpearon como una ola. ¿Qué secreto compartían Clara y su hija? De repente, el colgante brilló con una luz extraña, como si tuviera vida propia. «No te atrevas a acusarla», gritó Javier. Pero ya era demasiado tarde. El hombre levantó la pistola y apuntó directamente hacia Clara. Y en un giro inesperado, un tiro resonó en el aire. El tiempo se detuvo. Todo se desmoronó. Las cámaras grababan. Los gritos se mezclaban en un mar de terror. La realidad se convirtió en un caos total. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué había acabado de suceder? El pánico estalló y el futuro que había imaginado se desvaneció en un instante. Todos se preguntaban, ¿quién era realmente Clara? ¿Y qué significaba ese colgante? El eco de la verdad y la confusión retumbaban en su mente, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. ¿La búsqueda de su hija lo llevaría a la muerte o a las respuestas que tanto anhelaba? La desesperación lo invadió, mientras el camino hacia la verdad se oscurecía más que nunca. Javier se quedó en shock, el disparo resonando como un eco mortal en sus oídos. Fue un instante congelado, una escena digna de una película de terror. La multitud contuvo la respiración. Clara cayó de rodillas, el colgante brillando en sus manos, pero ahora había una mancha oscura en su camiseta, una nueva marca del sufrimiento. «¡Clara!», gritó Javier, impulsándose hacia ella. Sus piernas respondieron a su instinto, mientras su corazón se disparaba. El pánico había desencadenado un caos salvaje. Gritos, llantos, todas las miradas se centraban en el escenario. Él se sentía atrapado, el mundo girando a su alrededor. «¡No te acerques a ella!». El hombre que había disparado retrocedió, pero su mirada estaba centrada en el colgante. Eso no debería estar en manos de nadie más que de aquellos que lo merecen. Sus palabras resonaron con un tirón oscuro. Era como si el colgante tuviera un poder que Javier no comprendía. El hombre armados, tambaleándose por el impacto del disparo, parecía nervioso. «Tú sabías lo que eras y no lo dijiste». La voz de uno de ellos temblaba, pero el hombre que disparó era una figura inquietante. La autoridad que había firmado se desvanecía. «¿Qué significa eso?». Javier se detuvo frente a Clara. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ella trataba de hablar. «Javier, lo siento, no sabía. Nunca quise». El hombre que disparó dio un paso hacia atrás, su rostro ahora asustado y angustiado. «Tú no puedes ser. Nunca debió ser así». Su voz ahora destilaba pánico puro. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué demonios estaba pasando? «No me digas que eres lo que creo, Clara». Javier la miró fijamente, buscando respuestas, pero la expresión de ella era más que confusa.
estaba aterrorizada. En ese momento, el colgante en las manos de Clara comenzó a brillar intensamente. Un destello envolvió a todos en la sala. Javier se cubrió los ojos, y cuando pudo volver a ver, la figura de Clara había cambiado. Su rostro ya no parecía el de una mendiga. Era como si un aura de luz la envolviera, revelando rasgos que Javier había olvidado. «Espera, ¿tú eres?» La voz de Javier se quebró. Clara sonrió, pero era una sonrisa triste. «Yo soy», comenzó a decir, cuando un estruendo más intenso resonó y toda la sala vibró. Las luces comenzaron a parpadear. Un grupo más grande de hombres, todos armados, irrumpió por las puertas laterales. «Llévensela», ordenó uno de ellos, su mirada centrada en Clara. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Estaba sucediendo realmente esto? Clara no era solo una mujer en la calle. Había algo más, algo que sus instintos habían sentido, pero no había logrado captar. «Javier, escúchame. Todo lo que creía sobre tu hija es una trampa. Lo que importa ahora es que tú». Un segundo disparo resonó y el hombre que había disparado al principio cayó al suelo. En un giro inesperado, el colgante estalló en 1000 fragmentos de luz, bañando el estudio de colores intensos y dolorosos. El pánico se transformó en caos. Gente corriendo, gritos desgarradores resonando en cada rincón. Javier, envuelto en un torbellino de horror y revelación, comprendió por fin. «No, Clara, no puedes». Pero ya era demasiado tarde. Clara, ahora revelada como una figura poderosa, comenzó a levantarse, la luz a su alrededor formando un escudo. Todo lo que Javier había creído, cada lágrima, cada lucha por recuperar a su hija, se tornaba en una maraña de confusión. La verdad era un laberinto sin salida. ¿Era ella el monstruo que había estado buscando? ¿O era la única que podía salvarlos a todos de lo que ya estaba por llegar? La multitud estalló en una cacofonía de gritos y caos. Javier, atrapado en ese instante de revelación, comprendió que no solo trataba de recuperar a su hija, sino de enfrentarse a un mundo de sombras y secretos. Todo había cambiado, y las respuestas que tanto anhelaba podrían ser más oscuras de lo que jamás imaginó. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué significaba todo esto para su hija? Esas preguntas resonaban en su mente mientras el colgante brillaba como un faro de esperanza, o quizás de advertencia. La incertidumbre lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Javier se quedó atónito, el destello del colgante iluminando el estudio como una estrella caída. Clara estaba frágil, de rodillas, y Javier sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz un hilo de desesperación. Las luces titilaban, el caos se manifestaba en cada rincón, los gritos de la audiencia resonaban como ecos lejanos. El hombre que disparó retrocedió, aún con la pistola en la mano, pero los ojos fijos en Clara. «Tienes que entregarlo», dijo, su voz temblando. Javier, entumecido por el miedo, empezó a comprender que el colgante no era un simple objeto, era una llave, una conexión entre Clara y su hija, pero también un arma poderosa que podía desatar un horror inimaginable. «¡Dame eso!», gritó el hombre con furia, señalando el colgante. Clara lo sostuvo con temblor,
y en un instante el aire se volvió pesado. Javier sintió el nudo en su pecho apretarse. «Clara, no se lo des», rogó, sintiendo cómo la angustia lo consumía. Pero ella, atrapada entre el miedo y la determinación, levantó la mirada hacia él. «Javier, esto es más complicado de lo que crees». Sus palabras fueron un susurro, como un último hilo de esperanza. Antes de que pudiera decir más, el colgante emitió un brillo deslumbrante, y una onda de energía sacudió la sala. La luz llenó el espacio, dejando a todos ciegos, y un grito desgarrador escapó de Clara. En un instante se desplomó, y el colgante voló de sus manos. El impacto fue instantáneo. El tiempo pareció desvanecerse, y de repente, un estallido de humo negro envolvió la escena. La habitación giró, los hombres armados gritaron, y las luces se apagaron. En medio del caos, Javier sintió un golpe en el estómago, como si el mundo hubiera estallado. Cuando la luz regresó, Javier se encontró solo, rodeado de caos, pero Clara estaba diferente. Su rostro brillaba con una intensidad sobrenatural, y una fuerza oscura parecía emanarle. La multitud estaba paralizada. Las cámaras capturaban cada detalle, y el horror se dibujaba en sus rostros. «¡No! ¡Eres tú!», exclamó Javier, retrocediendo. Allí de pie, Clara ya no era la mendiga. Había cambiado totalmente, como si una sombra la hubiera transformado. Su mirada era profunda y llena de secretos. «Soy quien tienes que enfrentar, Javier», dijo con firmeza, y la sala tembló por el poder en su voz. Los hombres armados, que antes parecían firmes, ahora titubearon. «¿Qué has hecho? Esto no es parte de nuestro contrato». Su miedo era palpable, y Javier se dio cuenta, en un instante de claridad. Clara no solo era una madre desesperada, era algo más. Una entidad poderosa, una guarda de secretos. Todo lo que pensó saber sobre ella se desmoronaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, el colgante, ahora en el suelo, comenzó a vibrar y emitió un sonido extraño, como un canto ancestral. La luz del objeto parecía atraer a todos, incluidos los hombres armados. «¡No pueden tocarlo!», gritó Clara, pero su voz ahora tenía un matiz de autoridad. Javier sintió un impulso, un deseo de entender, de saber la verdad. De repente, el colgante estalló en un estallido de luz blanca. La sala se iluminó como si el sol hubiera entrado en el estudio, y en medio de la bruma iluminada, una figura apareció. Era la niña, pero no como Javier la recordaba. Su cabello brillante y su risa dulce eran reemplazados por una mirada intensa. «Papá, he estado te esperando». Su voz resonó con la autoridad que antes tenía Clara, pero distinto, profunda y llena de vida. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Javier, sintiendo que su corazón se aceleraba. La respuesta llegó como un eco del colgante, un susurro en sus oídos. «Tu hija está aquí, pero el precio será alto». La atmósfera se volvió eléctrica, y Javier comprendió que todo lo que creía cierto, todo lo que había buscado, estaba a punto de cambiar para siempre. La conexión entre Clara, la niña, y su pasado estaba llena de secretos que nunca imaginó. Un nuevo caos se desataba, y lo más aterrador
era que la verdad se ocultaba en medio de aquellos ojos que antes llenaban su corazón de amor. ¿Sería el amor suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Javier se quedó paralizado, los ojos fijos en la niña que desafiaba la lógica de su dolor. El colgante brillaba intensamente, pero lo que realmente lo sorprendía era la transformación de Clara, esa sombra del pasado que ahora revelaba un poder desconocido. «¿Quién eres?», apenas pudo gritar, su voz temblando con cada palabra. La multitud estaba en silencio, conteniendo la respiración, mientras Clara seguía de pie, con majestad. Su aura resplandecía como un sol oscuro. «Soy quien tú has perdido, Javier», dijo ella, su voz rota pero firme. La luz alrededor de Clara parecía absorber todas las miradas, y él sintió un tirón en el pecho. «Y la niña, ella no es solo tu hija, es el vínculo entre nosotros, una parte de lo que realmente somos». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. «No, no puede ser». Su mente giró descontrolada, mientras la realidad se descomponía. El hombre que disparó empezó a retroceder, el terror reflejado en su rostro. «No puede ser verdad», murmuró, mientras miraba a Clara, como si ella fuera una aparición. La tensión aumentaba y el colgante parpadeaba entre el humo y el miedo. Todo sucedió en un instante. El colgante estalló en miles de destellos, cada fragmento brillando con imágenes de su vida con su hija, su risa, sus juegos, su luz. Y entonces, todo cambió. «¡No!», gritó Javier mientras el tiempo parecía doblarse. De repente, la sala se oscureció y apareció otra figura entre la luz, una tercera persona que dejó a todos boquiabiertos. Era su hija, exactamente igual a como la recordaba. «Papá», dijo ella, y su voz resonó como un canto lejano. Pero algo en su mirada, una chispa oscura, lo hizo sentir que todo lo que conocía estaba en peligro. «Vine para advertirte. Lo que creíste es una ilusión». Javier sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «¿Advertirme de qué? ¿Qué demonios está pasando aquí?». El caos era palpable. La multitud murmuraba, algunos temblorosos, otros con lágrimas en los ojos. «Este no es solo un juego. Sería un error pensar que esto es lo que parece». La atmósfera se volvió eléctrica, y Clara, ahora envuelta en una especie de luz espectral, se acercó a su hija. «Guardián, no puedes dejar que ellos te controlen», lanzó, su voz resonando con un poder que estremecía. Javier buscó respuestas, cualquier indicio de qué estaba ocurriendo. Pero cuando intentó acercarse a su hija, el tiempo se detuvo. Clara extendió su mano, y el muñeco dorado, que había caído al suelo, brilló intensamente, justo antes de absorber a la niña en un destello brillante. «¡No!», gritó, pero las luces lo envolvieron como una cortina de fuego. Y en ese instante, algo en su interior se rompió. La verdad le cayó como una tonelada de ladrillos. «Tú eres la razón de su sufrimiento», gritó a Clara. El rostro de ella se tornó sombrío, y en su mirada se asomó una tristeza profunda. «No era mi intención, pero hay secretos que no puedo compartir. Tú no puedes saberlo todo, Javier. No puede ser». Él no podía soportarlo. Todo este tiempo, toda esta búsqueda ha sido en vano. La rabia y el dolor brotaron de sus labios como un río desbordado, pero justo cuando pensaba que
todo estaba perdido, un nuevo giro emergió, hecho de sombras y verdades. El vínculo que tienes con Clara es más profundo de lo que imaginas. No es solo tú, hija. La has estado buscando, pero ahora el futuro está en tus manos. La voz de la niña tembló en ecos, resonando de manera inquietante. Y allí, en medio de la oscuridad que resonaba en el estudio, el nudo de su corazón se hizo más fuerte. Javier comprendió que cada elección que había tomado desde el primer día iba a ser vital. «¿Qué debo hacer?», murmuró, sintiendo que la vida que había conocido se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, una explosión de energía llenó la sala. El colgante brilló con fuerza, y todo lo que Javier había sentido, cada pedazo de dolor se disparó, atravesando su pecho. «Tú eres el único que puede desatarlo todo», combatió la voz en su mente. Javier estaba atrapado entre la verdad y el abismo de la oscuridad. La única certeza que tenía en ese instante era que todo lo que había perdido no era más que un eco de lo que estaba por venir. ¿Podría aceptar lo que se avecinaba? Mientras Clara y su hija lo miraban, él entendió que su destino se entrelazaba con ellos de una manera que jamás había imaginado. Pero antes de poder decidir, el estudio estalló en sombras, dejándolo en un vacío de decisiones: progresar o destruirse. Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras Javier luchaba por encontrar una respuesta en medio del caos. Javier se sintió atrapado en un torbellino de emociones, cada palabra flotando en el aire como un eco lejano. La figura de su hija, iluminada por el colgante, se desvaneció en el mismo instante en que la revelación de Clara comenzó a desbordarse. «No hay tiempo, Javier. Tú no comprendes», dijo ella, su voz llenándose de una desesperación palpable. De repente un grito rompió la tensión. «¡Mamá!». La niña miraba a Clara con un rostro lleno de terror y confusión. El momento se tornó más intenso. El colgante brillaba en el suelo, casi pulsando como un corazón que se negaba a detenerse. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Javier, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El caos resonaba en el estudio mientras los hombres armados, aturdidos, se miraban unos a otros, buscando respuestas que no tenían. «Javier», gritó Clara, extendiendo su mano hacia él, «no puedes dejar que te controlen. El poder no está en el colgante, está en ti y en lo que somos». Sus ojos, ahora llenos de determinación, reflejaban una luz que nadie más podía ver. Pero en medio de la confusión, un estruendo proveniente del fondo del estudio hizo eco. La puerta de emergencias se abrió de golpe, y una figura encapuchada entró corriendo, empujando a todos a su paso. «¡Salgan!», gritó, su voz resonando con una urgencia que los envolvidos no esperaban. «¡Es un ataque!», alguien chilló desde la multitud. Y el pánico se esparció como pólvora. Javier, atrapado entre Clara y el caos, sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué haces?». La figura encapuchada se detuvo brevemente. «Ha muerto gente por esto, no puedes perder más». Su rostro fue un destello familiar. «Soy yo, Javier. Sofía». El mundo se detuvo. Sofía, la hermana de Javier, que había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas, estaba de pie frente a él, su rostro pálido pero resuelto.
Sofía, no puede ser. Te creíamos muerta. Su voz tembló, lleno de sorpresa y dolor. Lo sabía desde el principio, interrumpió Clara, el miedo regresando a sus ojos. Sofía se dio la vuelta, sosteniendo algo en sus manos. No hay tiempo para explicaciones largas. El colgante es la clave. Las sombras vienen por él y por todos nosotros. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué sabes sobre el colgante? Todo, sobre Clara, tu hija, sobre lo que en realidad está en juego. La más fría de las verdades lo atravesó como una daga. Si lo tocan, se desatará algo que no podrás controlar. Los hombres armados, que se estaban recomponiendo tras el caos, comenzaron a acercarse, su atención centrada en el colgante. Sofía, que parecía haber llegado del futuro para advertirle, gritó: «¡No lo toquen!». En un instante, todo se volvió gris. Una sombra se abalanzó sobre el estudio, atrapando a todos en la penumbra. Un grito ensordecedor resonó. Javier se cubrió los ojos, sintiendo cómo una poderosa energía comenzaba a formarse a su alrededor. Pero cuando la oscuridad se disipó, Clara y su hija ya no estaban ahí. Desesperado, alzó los brazos. «Clara, hija». Pero el silencio era abrumador. Al abrir los ojos, solo quedaba el colgante, brillando tenuemente sobre el escenario. Sofía se acercó al colgante, su mirada ahora grave. «Esto es solo el principio. Ellas están atrapadas en una red que nunca debiste tocar». «¿Qué has hecho, Sofía?». La voz de Javier temblaba de pánico, pero ella solo sacudió la cabeza. «No fui yo. Este juego ha estado en marcha durante décadas, y tú, Javier, eres el único que puede cambiarlo». Un temblor sacudió el estudio, el suelo vibrando bajo sus pies. En ese momento, una figura oscura emergió de la penumbra, un rostro que dejó helado a Javier. «Tú eres el verdadero guardián». La revelación lo golpeó como un tsunami. La identidad, las relaciones, toda su vida había estado construida sobre mentiras. ¿Quién era realmente él? La confusión lo consumió mientras la sala se desmoronaba a su alrededor, dejando solo una pregunta, resonando en su mente. ¿Quién eres realmente? Y con eso, el caos se desató de nuevo, abriendo una puerta a un destino incierto. Javier se quedó paralizado, observando la figura oscura que emergía de la penumbra. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sintiendo cómo el nudo en su pecho se apretaba. La tensión del momento le oprimía, mientras toda la sala parecía contener la respiración. A su alrededor, los murmullos crecieron y los hombres armados titubearon, buscando respuestas que se escapaban de su control. «Eres el guardián, Javier. Solo tú puedes romper la cadena», dijo el desconocido, su voz resonando como un eco profundamente familiar. La luz brillaba de manera irregular, y Javier sintió cómo el sudor le empapaba la frente. «¿Qué cadena?». Sus pensamientos se agolpaban, pero la verdad estaba más allá de su alcance. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura oscura dio un paso al frente, revelando su rostro. Era Sofía. Sofía. Javier sintió que su mundo se tambaleaba. La esperanza y el horror se mezclaban en su interior. «Estabas muerta. Te creía muerta». La incredulidad lo envolvía, mientras la realidad se retorcía a su alrededor.
Lo sé, respondió ella, su voz cargada de tristeza, pero lo que descubrí es más inquietante de lo que puedes imaginar. Clara y la niña no son solo víctimas, son parte de un juego que lleva décadas en marcha. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de ellas? La confusión y el miedo le apretaban la garganta. Sofía apretó los puños, mirando a su alrededor con una intensidad avasalladora. Esta no es solo una lucha por el colgante, es algo más grande, la esencia de tu hija, la conexión con Clara. No están aquí por azar, están ligadas a fuerzas que nadie comprende. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un dolor profundo se apoderó de Javier cuando recordó lo que había perdido. De repente, hubo un estallido estruendoso. El colgante brilló con una luz casi viva, proyectando sombras sobre las paredes. Los hombres armados retrocedieron, temor en sus ojos. «No debes tocarlo», gritó Sofía, su voz retumbando en la sala, sutilmente. Javier tambaleó, su mente en un torbellino. ¿Qué estaba sucediendo? Clara seguía a su lado, su rostro transformándose, la lucha reflejada en sus ojos. Todo lo que había creído saber se desvanecía, dejándolo en un vacío aterrador. El colgante estalló en 1000 fragmentos de luz y sonido, llenando el aire con un zumbido que parecía contener todas las respuestas del mundo. ¡No, Clara! A medida que las luces centelleaban, el rostro de su hija emergió entre el caos, pero su mirada estaba distante, como si estuviera en otro mundo. «Papá, te necesito», gritó, pero su voz se difuminó en el aire. Sofía, apretándose las manos, observó, como si supiera que el momento estaba a punto de cambiarlo todo. «Javier, el verdadero costo se revelará en segundos. El sacrificio debe hacerse para salvarlas a ambas». «¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir?», preguntó, la angustia quebrándole la voz. El colgante, ahora un torbellino de luz, comenzó a cobrar forma, transformándose en una especie de portal. Javier sintió que un poder desconocido lo invadía. «Eres el guardián. Debes elegir un destino». Las palabras de Sofía resonaron en su cabeza mientras un viento frío cruzaba el escenario. «Pero debes saber algo devastador. Tú mismo estás en el centro de la sombra». En ese momento, todo se detuvo. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo se reveló violentamente. La figura oscura no era solo un enemigo, era una parte de él, el resultado de decisiones pasadas que nunca había querido afrontar. ¿Qué? No puede ser. La revelación lo atrapó, dejando a Javier tambaleándose entre la lucha y la realización. Las miradas del público eran una mezcla de terror y esperanza. Pero Javier, en su interior, sintió que las piezas del rompecabezas se dispersaban y cada fragmento, cada recuerdo, amenazaba con consumirlo todo. El colgante, ahora girando en el aire, fue su única respuesta. ¿Qué realmente lo había llevado aquí? ¿Podría enfrentarse a sí mismo? Cientos de preguntas llenaron su mente cuando todo lo que conocía comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Y en ese aterrador instante sintió que la sombra que lo perseguía durante años finalmente hacía su aparición. ¿Podría realmente salvar a Clara y a su hija? ¿O era él el verdadero monstruo todo este tiempo? Javier estaba allí, atrapado entre la sorpresa y el horror. La revelación de Sofía lo había golpeado como un
Martillo. Todo lo que pensaba saber estaba a punto de volar por los aires. La esencia de su hija, la conexión con Clara. ¿Qué eran realmente? De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. La figura oscura comenzó a distorsionarse y un eco grave resonó por el estudio. ¡Atrápenlo! ¡No dejen que se escape! Un grupo de hombres armados emergió de la oscuridad, más numerosos de lo que Javier había imaginado. La tensión se desbordó. Sofía avanzó, tratando de proteger a Javier. ¡Cuidado!, gritó, pero era tarde. Las sombras se lanzaron sobre él, y una ráfaga de disparos estalló. Él se lanzó proyectando luces que parecían moverse al ritmo del pánico. ¡Sofía! ¡Clara!, gritó Javier, su voz sonando ahogada. Pero lo que vio a su izquierda lo dejó helado. La niña, su hija, estaba de pie, mirando el caos sin temor. ¡Papá!, exclamó, y justo entonces el colgante dejó escapar un destello cegador. La luz arrastró a todos, un vórtice de energía y miedo. Javier sintió que su corazón se detenía. Cada persona, cada sombra se desvanecía, llevándose consigo el horror y el amor que apenas lograba comprender. ¡No!, gritó, extendiendo la mano hacia el destello. Pero todo lo que pudo hacer fue perderse en la luz. Cuando la claridad regresó, Javier se encontró en un lugar diferente. Una habitación oscura y fría que reconoció de inmediato. Era el sótano de su infancia. Las paredes estaban cubiertas de sombras opacas y el aire era denso, casi irrespirable. Pero de repente, en la penumbra, escuchó una risa familiar. «Javier». La voz resonó, suave y melódica, pero no era la voz de Clara ni la de Sofía. Reconoció esa risa. Era su madre. Tu viaje apenas comienza. En un instante, todo cobró sentido, pero aún más preguntas surgieron sin control. La ansiedad lo llenó mientras comenzaba a recordar su infancia, un tiempo en que los secretos se tejían en la familia. «Mamá», su voz tembló, «¿qué haces aquí?» Atravesando las sombras, su madre emergió, pero había algo en ella que no encajaba. Sus ojos eran piel de espejo, reflejando la lucha interna de Javier. Debes saber que lo que creías perdido nunca estuvo realmente ausente. Siempre ha estado aquí, dentro de ti. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué quieres decir? Necesito respuestas. Clara y tu nieta están en peligro. Todo el caos exterior había desaparecido, pero el miedo permanecía. La figura de su madre se acercó. La verdad es que esta familia ha sido unida por la oscuridad. Clara no es solo una simple mendiga, forma parte de algo mucho más grande que tú y yo. El estómago de Javier se revolvió. «No, ¿qué estás diciendo?» Y entonces el giro impactante ocurrió. Su madre reveló una pequeña caja, desgastada y antigua. Todo este tiempo creíste que estabas buscando a tu hija y la verdad detrás de Clara. Pero tú eres en realidad el que debe ser salvado. La iluminación cambió. La caja brillaba intensamente con una luz propia. «¿Qué hay dentro?», Javier preguntó. «Dentro de esta caja está la clave de tu destino y el de todos los que amas. Tienes que elegir». La voz de su madre se desvaneció en un murmullo.
mientras la imagen de su infancia, llena de momentos y recuerdos ocultos, comenzaba a desmoronarse. Pero ella había desaparecido en la oscuridad. Javier estaba de pie, mirándolo todo, el colgante casi olvidado, la caja brillante y el eco de la risa de su madre. El silencio se volvió abrumador y una pregunta retumbó en su mente. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué haría ahora con el peso de toda esa verdad sobre sus hombros? La incertidumbre lo invadía, dejando su futuro en una nube de duda y terror. Javier se quedó de pie, el eco de la voz de su madre resonando en su mente como un tambor. La caja brillaba ante él, un faro en la oscuridad, y supo que no había vuelta atrás. Esto es lo que necesitas. Las palabras de Sofía se repetirían en su mente como un mantra. La presión en su pecho aumentó al pensar en Clara y en su hija. ¿Qué pasaría con ella si no tomaba esta decisión? El colgante, incapaz de resistir el poder que emanaba, proyectó luces que danzaban en las paredes, como fantasmas. El destino de todos está en tus manos. Resonaban las palabras en su interior. Con una respiración profunda, se acercó a la caja. La parte superior parecía estar hecha de una madera antigua, laminada por los años. Al tocarla, sintió una oleada de energía, como si su vida entera pasara ante sus ojos. El dolor, la desesperación, los momentos felices, su madre, Clara. Todo se condensaba en esa pequeña caja, y en ese mismo instante supo que tenía que abrirla. Con un movimiento decidido, levantó la tapa. Una luz cegadora estalló, cubriendo su visión. Las sombras se expandieron, arrastrándose hacia la luz como si estuvieran tratando de escapar. Aquella luz no solo iluminaba el cuarto, parecía inflar su alma. «Javier», la voz de su hija resonó, llena de deseo y necesidad. «¡Ayúdanos!». La urgencia era palpable, y algo dentro de él se encendió. Las sombras empezaron a desvanecerse, y de repente, los rostros de Clara y su hija se materializaron frente a él, pero ya no tenían miedo. «Estamos aquí», dijo Clara, su voz firme como nunca. «Tienes que elegir entre el envolviera todo o avanzar y enfrentar lo desconocido». Mientras miraba a Clara y a su hija, entendió que su elección definía no solo su vida, sino también las de ellas. «No hay vuelta atrás», gritó Javier, con una fuerza naciendo de su interior. Cerró los ojos y se concentró. La luz del colgante aumentó, envolviendo la sala, y Javier sintió cómo la energía lo atravesaba. Entonces, en un estallido de luz, su visión se nubló y se sintió caído, arrastrado a otro lugar. El vacío se llenó de susurros y ecos de risas. Abrió los ojos y se encontró en un hermoso jardín, lleno de colores vibrantes. Clara y su hija estaban a su lado, sonriendo, rodeadas de luz. «Has elegido la luz, Javier», dijo Clara. «Es un nuevo comienzo». La tranquilidad le envolvió, reemplazando los miedos y la angustia. «Siempre estuvimos contigo, incluso en la oscuridad», agregó su hija, con una mirada llena de promesas. «La vida es una elección constante. Has elegido bien». Javier sintió que el peso que llevaba se desvanecía. En ese jardín mágico comprendió que no solo había salvado a Clara y a su hija, sino que había encontrado su propio camino hacia la redención y el amor. A su alrededor, el mundo brillaba con esperanza
y posibilidad. Tan pronto como ese momento permeó, la luz se desvaneció lentamente, dejándolo de pie una vez más en el estudio con Clara y su hija a su lado, libres de las sombras que tanto los habían perseguido. Habían cruzado un umbral, y lo que antes era confusión, ahora era claridad y amor. Javier miró a Clara y a su hija, sintiendo un calor en su pecho. Sabía que tanto en el amor como en la pérdida, siempre encontraría la fuerza para avanzar. «Estamos juntos y siempre lo estaremos», murmuró, con lágrimas en los ojos. En ese instante, el estudio volvió a brillar y los murmullos del público se convirtieron en vítores. La historia no había terminado, recién comenzaba. Las sombras del pasado estaban comenzando a disiparse y nuevos caminos se abrirían. Todos podían verlo antes de que las luces se apagaran. Javier le dio un último vistazo a la cámara. Esto es solo el principio. Entonces, un llamado importante surgió de entre la multitud. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Necesitamos que alimentes el algoritmo para que el mundo escuche nuestra historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre qué pasará después. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No te quedes atrás en esta aventura. Cada segundo cuenta. La emoción se desbordaba. Era un momento de comunidad. Todos debían unirse, porque juntos podían enfrentar cualquier oscuridad. Era el momento de hacer historia.